Un gusto saludarlos. Mi nombre es Jeremy Reyes. Soy médico internista, especialista en hematología. Actualmente trabajo en la clínica Los Cobos y en la clínica Los Nogales. Quiero dar un agradecimiento por esta oportunidad académica a la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas o Poco Frecuentes, quienes muy interesados en los temas de investigación y academia en enfermedades huérfanas me han planteado la posibilidad de realizar esta conferencia, conversatorio con todos ustedes. Y el tema del día de hoy es hemoglobinuria paroxística nocturna. Es un tema, digamos, uno de los tipos de enfermedades huérfanas que manejamos en el día a día nosotros los médicos hematólogos. Y el enfoque va a ser dirigido especialmente a los pacientes. Claramente van a haber algunos temas técnicos, pero voy a tratar de aterrizarlo lo más sencillo posible para que ustedes todos comprendan. Al final tendremos algún espacio de preguntas y con el mayor gusto espero poderla responder. Les presento siempre mi conflicto de interés, pues yo soy, para que tengan presente, trabajo con también, además de los COBOS y la Clínica Los Nogales, soy parte del grupo académico de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología y trabajo en temas de investigación, adicionalmente en docencia, soy docente de la Universidad del Bosque, de los estudiantes de medicina. Siempre empiezo con esta diapositiva, quienes de pronto en algún momento, tanto médicos como no médicos me conocen, saben que promuevo la simplicidad, ¿sí? Como una filosofía de vida, pero adicionalmente en el contexto educativo, como una forma de pensar estos conceptos que a veces son un poco complejos, son un poco enredados. Entonces, hay que entender las cosas de una forma sencilla, es la forma y digamos en la metodología que voy a manejar el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de esta reunión, de esta conferencia, charla? Enfatizaré en la importancia de un diagnóstico temprano de las enfermedades huérfanas, especialmente hemoglobinuria paroxística nocturna. Tenemos una enfermedad hermanita que se llama el síndrome hemolítico urémico, pero bueno, ya el día de hoy no lo vamos a tocar, ya lo tocaron en otra reunión. Pero son enfermedades que tienen algunos parecidos conceptuales, unas similitudes. Quiero hablar de algo que son los grupos de riesgo en hemoglobinuria paroxística nocturna y especialmente hacer un énfasis en los temas de integrar a los grupos de atención en salud para que ese diagnóstico sea correcto, sea un diagnóstico preciso, sea un diagnóstico temprano y por supuesto para que nuestros pacientes estén enterados de todo el proceso, desde el primer día, qué es lo que estamos pensando, qué es esta enfermedad, por qué la tratamos de una u otra forma, cómo se realiza un seguimiento. ¿Será que alguien más en mi familia tiene la enfermedad? Son las preguntas típicas y características que me realizan los pacientes en este tipo de contextos. Entonces, la invitación también es participar. Si hay alguna pregunta, el grupo de la fundación va a estar supremamente pendiente a, digamos, a tener como la referencia de sus preguntas y pues vamos al final a responder a las que podamos, ¿vale? Entonces, recomiendo ser participativos y por supuesto vamos a ver cómo podemos responder. Siempre empiezo con un caso clínico. ¿Por qué? Porque la medicina de entrada está centrada en el paciente. Entonces, qué bueno contarles un caso de la vida real. En este caso me pasó hace 10 años ya casi, ¿sí? Un paciente que tuve 56 años, llegó, digamos, a la clínica por un cuadro de ahogo, dificultad para respirar, estuvo, digamos, en múltiples oportunidades valorada por urgencias. Inicialmente se consideró un proceso viral, la paciente pues no llegó comprometida desde el punto de vista clínico, pero ella cuando uno, ya posteriormente yo la conocí después de que había pasado, digamos, este proceso, y ella me decía, mira, es que yo sí sentía que esto parecía una gripa como las que típicamente me daban, ¿sí? Y yo decía, yo me siento como ahogada, pero me llamó la atención que día tras día me sentía un poco peor, caminaba 2 cuadras y ya me sentía supremamente ahogada como si hubiera hubiese estado en una maratón. Eso fue lo que le llamó la atención a esta paciente y bueno, por ese motivo, digamos, fue urgencia, la valoran, dicen, bueno, puede ser un proceso viral, pero ya la tercera valoración, porque bueno, se fue para la casa, no mejoró, volvió.
le dan otro medicamento, no mejoró y vuelve, pero ya en la última valoración, casi que al tercer día, ya estaba con un ahogo terrible, la ven y dicen, no, espérate, esta paciente tiene una frecuencia cardíaca muy alta, la vemos supremamente ahogada, incluso tocó pasarla al área de reanimación, es un área que tenemos en las clínicas donde tenemos todos los insumos para monitorear los pacientes y requirió, digamos, lo que llamamos ventilación mecánica, que es el tubito que colocamos, ¿sí? A nivel traqueal para que un ventilador le ayude a respirar a una persona. Entonces, este fue, digamos, el contexto inicial, la trasladan a la unidad de cuidado intensivo y se le encuentra un tromboembolismo pulmonar masivo. O sea, habían muchos trombos en el pulmón. Este es, digamos, el escenario de la paciente inicial. No tenía antecedentes relevantes. Una prima había tenido un cáncer de cervix. Adicionalmente, ella tenía pues su colesterol un poco elevado, pero pues no era como muy relevante para el caso, digamos, que les estoy comentando. ¿Qué realizan? Realizan unos tratamientos, algo que llamamos trombolisis, con un medicamento para tratar de romper esos trombos, diluirlos, ¿sí? Y la dejan anticoagulada. En ese momento la remiten a hematología, solicitan la valoración por estudio de trombofilia. Entonces, ya aquí estoy, digamos, mostrándole a ustedes un caso característico que podemos llegar, más adelante les contaré cómo se puede llegar al diagnóstico de esta enfermedad por otras vías. Pero ya de entrada hay que tener presente que muchos de los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna tienen como esta vía de entrada al diagnóstico de la enfermedad, una vía donde se forman trombos. Y el término trombofilia significa la susceptibilidad a la formación de trombos. Eso es lo que indica, no indica nada más. Entonces, cuando un paciente llega con estas características, nosotros hacemos unos estudios, pero lo primero que nos preguntamos es, oye, ¿hubo algún factor que desencadenara el trombo? Por ejemplo, si a mí o a algún paciente lo llegan a operar de una pierna, lo dejan inmovilizado, eso ya es un factor de riesgo para que puedas presentar un fenómeno trombótico. Solo la cirugía y la inmovilización. Si estás hospitalizado en una clínica y duras 10 días, pues tú estás totalmente quieto y eso también es un factor de riesgo para trombo. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros factores desencadenantes, ¿vale? No, o sea, no tiene antecedente de ningún cáncer. El embarazo, por ejemplo, es un factor que puede desencadenar trombos, pero la paciente no estaba embarazada, no había tenido cirugías previas, inmovilización, nada de estos factores que típicamente preguntamos. Y se le hacen estudios, como les comenté previamente, como especializados de hematología. Antitrombina 3, eso suena rarísimo, ¿no? Incluso para los médicos que estén conectados, no todo el mundo está como ligado a este tipo de concepto, entonces, bueno que lo tengan presente. Antitrombina 3, factor 5 Leiden, proteína C, proteína S. Entonces se le hizo un montón de exámenes a la paciente y todo salía normal. Más o menos después de 3, 4 meses que estaba anticoagulada y la paciente, digamos, se le habían hecho todos esos estudios, esto no es de la noche a la mañana, muchas veces requieren, hay estudios de los que ustedes están viendo que pueden requerir hasta 20 días, un mes en el reporte, son estudios muy especializados. Y en ese momento dijimos, oye, espérate, una paciente joven, ¿sí? Quien presenta un fenómeno de trombo en el pulmón de la nada. Ah, no, un momento, algo está pasando, tenemos que seguir investigando. Y es allí donde pensamos en la posibilidad de la enfermedad. Por eso le pedimos este examen que se llama la citometría de flujo para HPN. Más adelante lo voy a volver a retomar, pero quiero que tengan presente que el diagnóstico de la enfermedad va a depender de este estudio. O sea, este es el estudio clave que se le debe solicitar a los pacientes cuando uno piensa en hemoglobinuria paroxística nocturna. Y efectivamente, la paciente reportó clones positivos, se llaman así, y efectivamente se le dio el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna. Actualmente está muy bien y con ella se inició manejo, terapia para bloquear el complemento, es una terapia estándar mundial, una terapia pues que le ha cambiado la vida a los pacientes con este grupo de enfermedades. Y este medicamento pues es eculizumab, es muy conocido en el mundo entero. Entonces, la paciente afortunadamente hoy en día ya la estoy valorando casi que cada 3, 4 meses. Está afortunadamente maravillosamente eh, con, digamos, su perfil de hemólisis. Ahorita les voy a contar qué es todo eso. Estable y su vida casi que normal. Lo único que tiene es que, digamos, en su dinámica del día a día, tener como organizado la aplicación del eculizumab, que usualmente lo hacemos cada 2 semanas.
Entonces, ¿qué les cuento? Primero, definir un poco la enfermedad como tal, ¿sí? La enfermedad se dice que es una enfermedad del complemento. Eso no es tan cierto. ¿Qué es el complemento? Uno me pregunta como paciente, oye, ¿qué es eso del complemento? Suena como raro, algo que me complementa a mí. No, el complemento es un sistema que tenemos todos los seres humanos y también lo tienen varios animales, ¿sí? O sea, en el mundo animal está distribuido y son unas proteínas que nos ayudan o que le ayudan al sistema inmune a defendernos contra los microorganismos. O sea, ellas actúan y empiezan a atacar a las células. ¿Cuál es el problema? El problema es que en este grupo de enfermedades tenemos unas alteraciones, ¿sí? Que es una alteración genética y genética no indica que sea hereditaria. Ojo con ese dato porque esas preguntas siempre me la hacen. ¿Esto es hereditario? Generalmente no, esto es adquirido en la vida. Al decir genético es que hay un gen que está produciendo el problema, o sea, es un gen que a través de la vida se alteró y ya no está trabajando como debería ser. Entonces, este gen, sí, deja de producir unos protectores, ya los voy a mostrar, que se llaman protectores contra el complemento. O sea, tenemos protectores contra nuestras propias proteínas, sí, porque hay algunas proteínas que nos pueden afectar. Entonces, para que no nos afecten, se ideó los sistemas biológicos ese tipo de protectores. Entonces, el problema no es el complemento de ustedes como paciente o de usted como, digamos, en quien se le está haciendo el diagnóstico, está normal, el complemento está perfecto y ojalá siga actuando así, ¿sí? El problema es que perdemos, o sea, los pacientes pierden unos protectores para que ese complemento no afecte más las células de lo que debería. Ese es el problema. Entonces, de entrada es una enfermedad poco frecuente, o sea, es una enfermedad que vemos que hay entre 2, algunos dicen a 10 personas por cada millón de habitantes, ¿sí? Se dice que en Colombia hay alrededor de 350 pacientes. Colombia es de los países donde hemos sido muy, muy, muy juiciosos en el estudio de esta enfermedad. Ya, pues, solo para contarles unos temas ahí, unos tips de temas académicos con la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología. Estamos haciendo un gran trabajo para investigar sobre este tipo de enfermedad, para darle como una relevancia en el mundo investigativo. Estamos creando algo que se llama también el Consenso Nacional de Tratamiento. Por dicho, esta enfermedad en este momento es una de las prioridades que tenemos y bueno, especialmente a quienes nos interesa. Entonces, cada vez vamos a saber mucho más de ella y pues Colombia, como les comento, es uno de los países que ha estado como a la vanguardia aquí en Latinoamérica en el conocimiento, en el tratamiento, en el seguimiento y en el diagnóstico, por supuesto, de esas enfermedades. Entonces, una enfermedad que le puede dar a cualquier persona, señoras y señores, niños y niñas, a cualquier persona, ¿sí? No importa la edad, no importa la raza. Hemos tenido niños con HPN, hay niños con HPN, como también hay personas de 80 años con HPN. Entonces, la edad no es, digamos, un impedimento para que se presente la enfermedad. La edad promedio sí se dice que es entre los 30 a los 50 años, pero les reitero, yo tengo pacientes de todas las edades. Bueno, no manejo niños, yo soy médico hematólogo de adultos, sino les comento porque cuando hemos tenido las reuniones con los hematólogos pediatras, ellos también tienen pacientes con esta enfermedad de edades menores de 18 años. Es una enfermedad que tenía una alta mortalidad. Excúsenme que pues les cuente eso como tan, a veces como tan asustador. Sí, uno dice, ¿cómo así eso? ¿Uno se puede morir por la enfermedad? Sí, sí, sí. O sea, imagínense el contexto de la paciente que les comenté, la paciente que tuvo un fenómeno, un trombo en el pulmón y bueno, estuvo muy, muy, muy enferma. Afortunadamente le fue muy bien. Pero es una enfermedad donde pues cada día tenemos mejores posibilidades de supervivencia. Los pacientes en este momento con tratamiento casi que viven su vida completamente normal. Pero antes de que tuviéramos esta posibilidad terapéutica, estos tratamientos, digamos, el pronóstico de los pacientes no era muy bueno. En este momento casi es el mismo que la población general y eso es una muy, muy buena noticia para todos los que están escuchando esta reunión. Es una enfermedad que está caracterizada por hemólisis. Entonces, ahí yo les tengo que contar a las personas, a los asistentes que no son médicos. Hemólisis es ruptura de los glóbulos rojos y a uno se le pueden romper los glóbulos rojos por muchas causas, ¿sí?
Causas de origen autoinmune, o sea, inmunológico, no inmunológico, las válvulas del corazón, hay una cantidad de causas, los medicamentos. Entonces, cuando hablamos de hemólisis, cuando yo haga referencia a hemólisis, es que se rompen los glóbulos rojos. Y acuérdense que los glóbulos rojos, sí, son fundamentales pues para muchos procesos en el cuerpo, entre ellos el transporte del oxígeno, el ayudar a liberar del CO2, una cantidad de factores, pero una de las manifestaciones típicas y características cuando esos glóbulos rojos disminuyen es que usted se ve pálido, o sea, pálido, es lo que llamamos anemia. Anemia significa disminución de glóbulos rojos. Eso significa anemia, que nosotros técnicamente lo evaluamos con un marcador o un biomarcador que se llama la hemoglobina. La hemoglobina en una mujer, aquí en Bogotá, en Colombia, debe estar alrededor entre los 12 y los 16, ¿sí? La hemoglobina de los hombres, usualmente entre 13 a los 18, pero eso puede variar desde varios escenarios. Lo importante es que hay que tener presente que si la hemoglobina está baja, a eso le llamamos anemia y hay muchos tipos de anemia, muchos, existen muchísimos. Anemia no es una enfermedad, es solo que tenga usted la hemoglobina baja, o sea, los glóbulos rojos bajitos, no más. Pero cantidades de causas muchísimas. Esta es una de esas causas. La hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿sí? Promueve la ruptura de los glóbulos rojos, o sea, la hemólisis. Y se puede decir que es el marcador de la enfermedad. O sea, es una enfermedad que produce anemia o que produce ruptura de glóbulos rojos típicamente, o sea, hemólisis. Es una hemólisis que no es de origen inmunológico. Es diferente, por ejemplo, señoras y señores, la hemólisis que se produce en personas que tienen lupus. Ellos tienen una enfermedad autoinmune donde hay, digamos, unas proteínas que le llamamos anticuerpos y esas proteínas pueden romper los glóbulos rojos. Eso es otro, digamos, otro camino del problema, pero no tiene que ver con tema de HPN. En HPN, no se les olvide, estos glóbulos rojos no tienen los protectores. Creo que tengo acá adelante una diapositiva que les voy a mostrar. Mírenlos. Si ustedes se dan cuenta aquí esta diapositiva, el problema es una mutación en un gen. Ahí para que lo tengan presente, el gen se llama PIK-A, así se llama el gen. Entonces, si esa proteína, si ese gen se altera, pues no se produce la proteína, que son estos puntos verdes. Yo creo que todos ustedes lo ven aquí, esos puntos verdes, miren, yo lo estoy señalando, ¿sí? Con el mouse, ¿sí? Con el punterito, el señalador, y esos puntos verdes son los protectores, ¿sí? Esos protectores técnicamente les llamamos CD55 y CD59, y eso es lo que nosotros evaluamos en la citometría de flujo, ver si el paciente tiene esos protectores. ¿Qué pasa? Cuando se activa el complemento, y como les dije, el complemento se activa por una infección, por una inflamación, por muchos factores, entonces empieza a atacar todas las bacterias, todo lo que hay por ahí, y en cierto modo, como efecto colateral, ¿sí? Me afecta mis propios glóbulos rojos. Esa es la enfermedad. Entonces, des en cuenta que es relativamente sencilla entenderla. El paciente pierde a través de su vida la capacidad de un gen, ¿sí? Que promueve unos protectores de los glóbulos rojos, que se llaman el CD55 y el CD59, o los GPI. Y eso hace que esas células estén sin protección. Ese es el problema. Aquí una forma más sencilla es en cuenta, mire, aquí a la izquierda ustedes están viendo aquí, este es el gen, entonces cuando el gen se muta, cuando se daña la genética, ¿sí? En este caso de ese gen específico, sencillamente no se producen esas glicoproteínas de anclaje, las GPI o los protectores, es la misma cosa, y se pierde la protección del glóbulo rojo. Se las repito para que lo tengan presente. Miren lo sencillo que es. Se altera el gen, se alteran las proteínas y se pierde el protector. Esa es toda la fisiopatología o explicación de hemoglobinuria paroxística nocturna. Para los médicos que estén conectados, pues digamos, pueden tener presente, es una forma sencilla de ver la enfermedad. Clínicamente, ya les conté que los pacientes, si tienen ruptura de los glóbulos rojos, pues una de las manifestaciones es sentirse así como, verse como pálidos. Pero ustedes recuerdan el caso que les mostré de la paciente, es una paciente que también se sentía ahogada, cansada, agotada. Todos esos son manifestaciones. Una de ellas, de las causas que puede dar esas manifestaciones, es la hemólisis, la ruptura. Ya les conté que hemólisis o ruptura de los glóbulos rojos es la principal manifestación en este grupo de pacientes.
¿Qué lleva a a que el paciente tenga esa hemólisis, además de estar pálido, cansado y agotado? Se pueden afectar algunos órganos, como el riñón, como el pulmón o como el hígado. También pueden haber alteraciones de lo que llamamos el músculo liso. Entonces el paciente puede tener trastornos gastrointestinales, ¿sí? Trastornos a nivel urológico, bueno, etcétera. Y finalmente, otra de las manifestaciones características es que se forman trombos, o sea, es una enfermedad que le encanta formar trombos y por eso muchos de esos pacientes inicialmente requieren anticoagulación. Luego se la podemos quitar cuando ya esté en tratamiento, pero pues es uno de los debut característicos de la enfermedad. Esta diapositiva me gusta mucho y se la recomiendo tanto para los pacientes como para que entiendan realmente dónde buscamos nosotros la enfermedad, en qué grupo de pacientes. Para los médicos que están viendo esta diapositiva, se la recomiendo. Esta es la que hay que tener, mejor dicho, aquí al lado del computador. ¿Por qué? Porque es el grupo, le llamamos así, las poblaciones de riesgo. ¿Qué tipo de paciente me puede estar presentando una hemoglobinuria paroxística nocturna? Entonces, pacientes que tengan esas hemólisis, especialmente los pacientes que tienen hemólisis con un marcador, un examen que hacemos nosotros que se llama el CUMS negativo, ¿sí? Cuando un paciente tiene el CUMS negativo, sabemos que hay más posibilidades, digamos, de que sea otra enfermedad no inmunológica como las que les conté, la del lupus, la de la anemias hemolíticas autoinmunes, todo eso. Esta enfermedad da una hemólisis, pero con el CUMS negativo, que es un examen de sangre que le tomamos a los pacientes. O pacientes, por ejemplo, que tienen daño en el riñón y uno dice, oye, pero ¿por qué se le dañó el riñón? No hay una causa, pacientes jóvenes, en esos pacientes donde nosotros tenemos una palabra para esos casos, los pacientes van a decir, qué palabra tan rara, se llama criptogénico. Criptogénico significa, oye, no tengo claro la causa de por qué el paciente está enfermo, ¿sí? O no tengo la causa de por qué el paciente tiene una u otra enfermedad. Entonces, por ejemplo, un paciente puede entrar en falla renal, requerir diálisis y no tenemos totalmente claro cuál fue el factor causal que llevó a que el paciente tuviera ese daño en el riñón. Claro, se afectó el riñón, eso lo sabemos, pero la pregunta es, ¿qué me afectó el riñón? Cuando uno tiene ese grupo de pacientes, esta enfermedad es una de las claves que hay que evaluar, porque esta enfermedad puede dañar el riñón y no siempre nos damos cuenta fácilmente. O pacientes también, el grupo de los síndromes de falla medular. ¿Qué significa? Pacientes donde la médula ósea no me está produciendo la cantidad de células como debe ser. Pacientes con aplasia medular, pacientes con síndromes mielodisplásicos o pacientes que tienen bajas las células, por ejemplo, llegan al médico, inicialmente tienen bajitos los glóbulos blancos, pero a los 3 meses, oye, ya no solo tengo glóbulos blancos bajos, sino también glóbulos rojos y no sabemos la causa. Oye, pero al quinto mes o sexto mes de seguimiento, mira que ya tenemos todas las células bajas. Entonces, cuando uno ve ese tipo de manifestaciones donde se están alterando las líneas celulares, acuerden que tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿sí? Y si vemos que se va alterando una, esto le llamamos citopenia. Entonces, puedo tener leucopenia, que significa citopenia de los glóbulos blancos. Puedo tener anemia, que significa disminución de los glóbulos rojos. O puedo tener trombocitopenia, que significa plaquetas bajas. En esos contextos, en pacientes donde no sé cuál es la causa de por qué se bajaron las células, allí también es importante evaluar esta enfermedad. Y finalmente, como en el caso clínico que les presenté, pacientes que tienen trombos vía venosa o vía arterial y no tenemos una causa clara. ¿Sí? Siempre des en cuenta, y yo he sido muy enfático en esta reunión, en que esta no es una enfermedad que digamos que típicamente pensemos de primera instancia. Des en cuenta que pues, la frecuencia de presentación de la enfermedad, lo que técnicamente le llamamos la prevalencia, pues no es muy alta. Entonces, en medicina siempre recomendamos que se piense primero en lo más frecuente y luego en lo menos frecuente. Eso es digamos, una buena forma de pensar la medicina y puede ayudar a que actuemos pues rápidamente las enfermedades de los pacientes. Así se ve una citometría, eso parece como, uno dice, uy, eso parece como una galaxia. No, no es tan complicado. Cuando uno les explica a los doctores que están aquí en la reunión, incluso a los pacientes, yo a veces me siento con ellos, le digo, mira, así vemos la citometría, parece como raro, ¿sí? Pero aquí estamos viendo, por ejemplo, así se ven, digamos, los glóbulos rojos normales, ¿sí? Y cuando ya aparecen
aquí ustedes ven una línea negra, cuando ya esos globos, esas marcaciones de glóbulos rojos empiezan a aparecer al lado izquierdo, es porque algo perdieron. ¿Y se acuerda qué perdieron? Esa va a ser la pregunta que va a hacer al final. Bueno, les voy a ir contando. Perdieron dos marcadores, los que los protegen, esos puntos verdes, ¿sí? Que vimos en una diapositiva, y esos marcadores son el CD55 y el CD59. Entonces, los pacientes típicamente con, con hemoglobinuria paroxística nocturna tienen muchos de estas células en esta zona como izquierda de esta línea. Significa que han perdido, digamos, ese marcador. Entonces, aquí, por ejemplo, solo se ve el 30%, pero en ocasiones encontramos 50, 80, o por ejemplo, la paciente que yo les conté, ella tenía en su citometría de flujo inicial 95% de alteración. Entonces, esta es la forma en como nosotros los médicos diagnosticamos a los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna. Vamos a un tema ya final de tratamiento. La pregunta es, ¿cómo yo trato a los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna? Entonces, tengamos presente lo siguiente. Desde hace muchos años se conoce esta enfermedad, pero lastimosamente no hemos tenido, digamos, estrategias terapéuticas que sean óptimas, sino hasta los últimos 20, casi que 25 años, ¿vale? ¿En qué sentido? Esta es una enfermedad, como ustedes ya se dieron cuenta, donde se muta un gen, ¿sí? Y se pierden unos protectores. Pues ya es difícil volver, digamos, a componer ese gen para que vuelva a producir lo que debería producir. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la ciencia médica? Dedicarse a disminuir ese efecto, llamémoslo secundario, del complemento cada vez que se activa. Y por eso la importancia de los activadores de los bloqueadores del complemento. Entonces, para que tengan presente, antes de pasar, digamos, a este mundo del complemento, yo les quiero contar que las estrategias que hemos tenido históricamente es transfundir al paciente, ¿sí? Darle de pronto esteroides, medidas un poco más paliativas, no son muy efectivas. Y también está la posibilidad de trasplante de la médula ósea. Y aquí quiero hacer un énfasis que el trasplante de la médula ósea es un tratamiento curativo de la enfermedad. Pero también tengo que ser muy claro con todos ustedes, no quiero dejar acá un mal mensaje, y es que hoy en día ya casi no hacemos este examen. Entonces uno dice, oye, pero espérate, si es tan bueno y me puede curar, ¿por qué no lo hacemos de una forma un poco más frecuente? Este proceso, sí, como tal, este procedimiento no es quirúrgico, ¿sí? Es transfundir células madre de generalmente un donante y un donante que típicamente es un hermano, alguien que sea compatible con el sistema HLA de cada paciente. Este es un tratamiento que también tiene riesgos. Entonces, cuando uno pone en la balanza riesgo-beneficio, lo que nos ha mostrado la historia de esta enfermedad es que los riesgos del trasplante vienen siendo mucho más altos, ¿sí? Mucho, digamos, más pronunciados respecto al manejar, digamos, terapias como eculizumab que bloquean el complemento. Entonces, como toda terapia, como cualquier medicamento, pues también tiene sus posibilidades de complicaciones, pero les reitero que lo que hemos visto, no solo en el mundo, en Colombia, ya es una terapia, digamos que en Colombia llegó hace un buen tiempo y ya, pues la gran mayoría de pacientes, muchos de ustedes están en tratamiento también desde hace varios años, se han dado cuenta que en la gran mayoría de los pacientes logran tener una funcionalidad, logran tener, digamos, un día a día muy normal. O sea, lo que buscamos en medicina es eso, lo que buscamos en medicina es que el paciente pueda integrarse socialmente, integrarse familiarmente e integrarse laboralmente y que tenga su vida lo más normal posible, independiente de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sabemos en este momento? Que bloquear estas proteínas que ustedes ven por acá, sí, usualmente se bloquean aquí en esta zona, ¿sí? En la zona del C5, es ahí donde se bloquea, para que no me afecten a las células que están afectadas por esta pérdida de los protectores del complemento. Esa estrategia en este momento es la que cambió la historia de los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna y es la estrategia que tenemos afortunadamente en Colombia para el manejo de los pacientes. Muchos de ustedes la tienen y bueno, espero que tengan una muy buena evolución, como la ha tenido la gran mayoría de los pacientes y lo que nos ha mostrado los estudios. Entonces, para finalizar, quiero, digamos, dejar varios mensajes, ¿sí? Uno de ellos es
bueno, ya sabemos que la hemoglobinura paroxística es parte de ese grupo de enfermedades huérfanas, y al decir huérfanas o enfermedades raras, en inglés se llama la rare disease, que a veces nosotros en español no hablamos como enfermedades raras, porque el paciente se siente un poquito incómodo y dice, como así que es raro, yo no soy raro. No, no es eso, es que cuando en inglés lo que quiere decir es que son poco frecuentes. También le podemos llamar a enfermedades de baja prevalencia, ¿sí? O de baja presentación o poca presentación, como lo hace maravillosamente la fundación. Entonces, al ser enfermedades poco frecuentes, no se les olvide que al ser poco frecuentes, usted como paciente debe volverse experto en esta enfermedad. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque todos los médicos no podemos ser expertos en todas las enfermedades. Y al ser poco frecuente, si usted va, no sé, a una ciudad, a un país donde de pronto en ese centro no tengan alguien que trabaje este grupo de enfermedades, van a tener algunas dificultades porque el médico puede quedar un poquito absorto, perdido por esa entidad. Entonces, qué bueno que usted como paciente, usted como familiar, usted como cuidador, tengan la responsabilidad y tengan la solidaridad también, si es el caso de que ustedes sean un acompañante o de algún paciente, de tener esta información, de que ustedes digan, oye, entiendo qué es lo que está pasando, entiendo la enfermedad, entiendo el tratamiento, entiendo las particularidades, por ejemplo, de que debo ir a controles, de que debo estar vigilando, obviamente, cómo está mi cuadro hemático, cómo están los glóbulos rojos, cómo están las plaquetas, de que debo tener mi seguimiento con mi hematólogo, que debo tomarme los exámenes que él me solicita y que, por supuesto, no debo perder las citas de aplicación del medicamento. Ojo con este dato, porque algunos de ustedes se deben sentir maravillosos y los felicito. ¿Sí? Han tenido una muy buena evolución, ya hablando con personas de la fundación y especialmente con Adriana, que hemos tenido una conversación bastante profunda. Pues el panorama que tiene la gran mayoría de los pacientes es un panorama maravilloso, un panorama con una buena respuesta, un panorama donde en general se ha logrado, digamos, las metas de tratamiento. Entonces, de entrada, yo quiero felicitarlos a todos ustedes, pero no bajar la guardia. No bajar la guardia porque también he visto la contraparte. Pacientes que dicen, venga, yo ya me siento muy bien. Más bien, de las dos aplicaciones no voy a una. No, eso no lo hagan. Yo he visto las consecuencias y son terribles. Es acostumbrarse, ¿sí? En este modo, organizarse para tener su aplicación, su administración de medicamento y, por supuesto, estar pendiente de las citas, pero creo que se puede manejar. Es un paciente, es un grupo de enfermedades de muy alta mortalidad sin tratamiento. Me excuso ser como tan crudo con estas palabras, pero debo serlo porque es una alerta que debemos darles hasta por temas éticos todos los médicos. Esta enfermedad sin tratamiento tiene una alta mortalidad. Los pacientes se complican muchísimo. Por ese motivo, los invito a todos ustedes, por favor, a que constantemente estén aprendiendo sobre la enfermedad, pero especialmente no dejen sus tratamientos. Es una enfermedad que afecta a muchos órganos, entre ellos la médula ósea, el pulmón, el riñón. Hay que estar atento de todos estos órganos. Claramente los exámenes que le solicitamos a los pacientes, estamos totalmente pendientes de estos factores, ¿sí? Los grupos de riesgo, ya les conté que son como tres grupos de riesgo grandes, sí, pero pues claramente puede haber otros contextos. Los típicos grupos de riesgo, o sea, pacientes en los que uno debería pensar esta enfermedad, son pacientes que tienen esos trombos, como el caso que les comenté durante la charla al inicio, donde no se sabe la causa de por qué tuvo el trombo en el pulmón, o en una pierna, o en un ojo, o en un brazo, en cualquier parte, ¿sí? Pacientes que hacen falla renal, hipertensión pulmonar y no se sabe el origen de esa hipertensión pulmonar, evaluar si es que tienen anemias hemolíticas, ¿sí? Usualmente CUMS negativas, ¿sí? Y ese es otro de los grupos de riesgo. Y está el grupo de riesgo de los síndromes de falla medular, como les conté, como la aplasia medular, los síndromes mielodisplasticos, o esos pacientes que, por ejemplo, tienen las células muy bajitas y no sabemos la causa. Allí deberíamos estudiar la enfermedad. ¿Cómo se estudia? Con la citometría de flujo, un examen que tenemos en Colombia, que les reitero que somos de los países juiciosos en tener estos estudios. En este momento, en cualquier parte de Colombia, bueno, en cualquier parte es un decir, ¿no? O sea, todos sabemos que hay zonas de Colombia que no, son de difícil acceso,
pero en las cabeceras municipales o en las ciudades grandes siempre hay algún sitio donde se pueda hacer este estudio. O sea, tenemos sitios en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, o por supuesto aquí en Bogotá hay varios centros que nos ofrecen la posibilidad de hacer este diagnóstico, o sea, tomar la citometría de flujo para HPN. Solo para contarles adicionalmente, muchas veces me remiten pacientes de Perú, de Ecuador, ¿sí? Para hacer el enfoque y allá lastimosamente no se tiene frecuente, de una forma como tan relativamente sencilla de acceso, ¿sí? De oportunidad, la posibilidad de hacer la citometría de flujo. Acá la tenemos, entonces muchas veces les queda más fácil a algunos colegas enviarme pacientes desde Ecuador, desde Perú, desde Bolivia, ¿sí? Yo los veo aquí, les pido la citometría de flujo y en menos de 3 4 días se les da el resultado y los envío nuevamente de retorno a su país. Entonces, como les digo, aquí afortunadamente tenemos unas grandes posibilidades de diagnóstico, de seguimiento, de tratamiento y reitero pues que Colombia y el grupo de hematología de la Sociedad Científica de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología y personalmente estamos supremamente interesados en apoyar el mundo académico, el mundo asistencial de los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna. Esto es un trabajo en equipo. Yo le contaba a Adriana y al personal de la fundación que aquí nos toca a todos poner un granito de arena. Pero el primero que debe poner el granito de arena es usted como paciente y usted como familiar apoyar ese proceso. No se me pueden desvincular. A veces pasa que llega el familiar y uno le pregunta, bueno, ¿cuándo fue la última aplicación? Ni idea. Oye, pero ¿qué dosis le están aplicando? No, no, no. Tenemos que estar comprometidos. Esto es un apoyo y un trabajo, como le digo, de todos. ¿Sí? Y la idea es que ustedes como pacientes se sientan acompañados, sientan que nosotros los médicos, las enfermeras, las auxiliares, el grupo de terapia, la fundación, todos estamos alineados para usted, para su beneficio. Esta es una última diapositiva que les quiero mostrar. Yo se la presento mucho a los médicos, me encanta. ¿Por qué? Porque esa es una diapositiva que nos muestra algo importantísimo, que esta persona de aquí, que puede ser su médico, ¿sí? Eh, Deja el diagnóstico, deja el plan de seguimiento y de pronto nosotros los que volvemos a ver al paciente posteriormente, hacemos el seguimiento, pues como lo organizó el primer paciente, perdón, el primer médico. ¿Qué es lo que pasa? Esta postura puede llevar a que, por ejemplo, un paciente que tenga características de esta enfermedad o muchas otras, pues se nos pueda pasar, así eso, a todos. O sea, aquí nadie es infalible a que tengamos, digamos, diagnósticos no siempre tan acertados, pero la recomendación, y esta es una recomendación para los médicos especialmente, es que así tu compañero, y seas, tú sabes que es un excelente médico, haya hecho un diagnóstico, siempre hay que volver a pensar al paciente. Sí, es un proceso de repensamiento del paciente o reestructuración del paciente. Yo le llamo la reingeniería del diagnóstico y es algo que estoy promoviendo muchísimo entre mis colegas. Es volver a pensar el paciente desde cero. Sí, que ella lleva 2 años en manejo. Bueno, déjeme mirar, venga, le vuelvo a hacer las preguntas, sí, venga, vuelvo a analizar, si, más aún si es un paciente que yo no lo vea todos los días o que yo no lo haya visto en seguimiento en el último año, venga, le vuelvo a preguntar sobre las características de la enfermedad. Es una recomendación para los médicos, espero les haya gustado. Y bueno, finalizo dando las gracias. Como pueden darse cuenta, este es un tema que me apasiona, me encanta. Claramente están invitados a los proyectos de investigación que tendremos, proyectos de investigación clínica, espero que puedan participar. Pero adicionalmente, si en algo les puedo apoyar, pues tienen mi correo electrónico, jeremyreyesmd@gmail.com. Mis datos los tiene Adriana y la fundación, ¿sí? Estoy incluso promoviendo la posibilidad de en un momento dado de tener algunas consultas y algunas valoraciones, especialmente para apoyar a aquellos pacientes que han tenido algunas dificultades en temas de acceso a hematología. Les agradezco mucho, disfruté mucho esta reunión, como muchas otras, y bueno, espero que la próxima tengamos la posibilidad de hacer una reunión presencial, ¿vale? Entonces quedo muy atento a sus preguntas. Un fuerte abrazo para todos.